Hola, veamos Romanos 8:1 que dice: Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Vamos a ver lo que Cristo hizo aquí por nosotros. Y cómo tenemos la opción de depender de Él o depender de nosotros mismos y depender de la ley. Ahorita vamos a ver la diferencia. Dice Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del pecado que lleva a la muerte. ¿Por qué es importante que Cristo se hiciera hombre y fuera a esa cruz y muriera por ti y por mí? Porque una de las cosas que van a suceder en esa cruz, o que sucedieron actualmente en mi vida y en tu vida, es que si tú le has entregado tu vida a Cristo y yo le he entregado mi vida a Cristo, puedo estar seguro que ya no hay condenación. Eso me puede dar paz. Porque yo puedo ver en mi interior, ver mi vida y sentirme condenado, sentirme culpable por cosas que yo tengo o cosas que tú tienes. Y eso impediría que me acercara libremente a Dios. Pero vamos a ir viendo verdades. Si yo en mi mente estoy pensando y me siento condenado, me siento culpable, me siento no completo en Cristo, tengo una mentira espiritual y la he comprado. Pero es bueno recordarlo, que si yo y tú hemos confiado en Cristo, no hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo fue condenado, por eso que me culpa, que me duele en mi interior. Cristo sabía que iba a haber vergüenza en mí, para verlo a los ojos, para acercarme, para confiar en Él. Y Él sabía que esa vergüenza iba a ser tan grande que no me iba a poder acercar a Él. Y lo que Cristo hizo en esa cruz, de las muchas cosas que hizo, pero una de las cosas que estamos viendo ahorita es quitar mi vergüenza, quitar mi condena. ¿Y cómo la quitó? Tomó mi vergüenza, tomó mi maldad, mi pecado, eso que me hace agachar la mirada. Él no se tapó los ojos, sino Él tomó esa vergüenza
tomó eso que me incomoda, lo tomó y lo lleva a esa cruz. Y esa vergüenza, para que se pagara espiritualmente, mi vergüenza necesitaba mi muerte, mi separación eterna de Dios. Y lo que Él hizo es: toma mi vergüenza, toma mi maldad, toma esa que me hace agachar la mirada, lo llevó a Él y Él dio su vida y derramó su sangre por mí. Entonces, la primera verdad que tú y yo debo recordar hoy es que si tú has creído en Cristo, yo he creído en Cristo, ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque el pacto se cerró y ahora le pertenezco a Cristo. ¿Y qué me da seguridad para creer esto? Es el Espíritu mismo. ¿Quién es el Espíritu? Es Dios mismo que viene y desciende en mi vida. Es el que me ayuda a recordar y a confirmar. Sí, efectivamente hay vergüenza, pero tú la quitaste, Dios. Y yo, porque he confiado en ti y porque ahora pertenezco a ti, me puedo acercar libremente a ti. Me duele esto, esta culpa, pero tú la quitas. Entonces, una verdad bíblica que tenemos que recordar hoy es que si yo tengo vergüenza por algo, pero creo en Cristo y deposito mi confianza en Cristo hoy nuevamente, Él me quita esa vergüenza. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Tú perteneces a Cristo Jesús, ya no eres condenado. Y porque ustedes pertenecen a Él, porque tú perteneces a Él, porque yo pertenezco a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. Me ha libertado del poder del pecado. Esa vergüenza me llevaba a la muerte, me llevaba a la separación eterna de Dios. Y si Dios no quería que estuviera separado de Él, por eso Él tomó mi vergüenza y lo llevó a esa cruz. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, porque tú y yo pertenecemos a Él, ya no tenemos por qué avergonzarnos. Ya no hay condenación. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Él ha tomado eso que me avergüenza. Yo le puedo decir: Dios, esto me avergüenza, me apena. Pero yo puedo recordar: pero Dios, sí es vergonzoso, sí me tendría que alejar de ti, pero gracias porque has tomado eso que me avergüenza. Y porque ahora, por tu Espíritu, me quieres dar vida. Y me quieres liberar de este pecado que me está llevando a la muerte. Y si tú y yo tenemos algo que sabemos y que no podemos quitárnoslo, tenemos de dos. O le pedimos a Cristo: tú ya lo tomaste, esto que me está avergonzando, esto que me está separando a ti, tú ya lo tomaste, lo cargaste, Dios. Yo no puedo con esto. Por favor, ayúdame a quitármelo. Ayúdame. Y Él, su Espíritu, viene y me ayuda con mi pecado a liberarme, porque ese pecado, cualquier pecado, me va a llevar a la muerte. Y Dios no quiere llevarme a la muerte, llevarme a la separación eterna, sino Él quiere ayudarme, cargar con eso y darme vida. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Yo tengo de dos: creerle a Cristo y decir: tú vas a quitar esta vergüenza, tú me vas a ayudar a quitar este pecado. O decir: no, yo puedo. Y entonces, bajo mis fuerzas, yo voy a quitar ese pecado. Bajo mis fuerzas voy a quitar esa vergüenza. Pero veamos si eso es posible. Entonces, para quitar esa vergüenza, ese pecado, tendría que cumplir la ley de Dios.
La ley de Moisés, que es la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, tendrá que cumplir todas las reglas. La ley de Moisés, si yo quiero cumplir al pie de la letra la ley de Dios, ¿qué va a pasar? La ley de Moisés, la ley, no podía salvarnos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. ¿Qué está diciendo aquí? Perfecto, tú quieres quitarte tu pecado tú solo. Tú quieres ir bajo la fuerza y después acercarte a mí y decir, no vas a poder. No vas a poder. Por más que lo intentes, por más que yo lo intento, no va a poder. ¿Por qué? Porque esa naturaleza es débil. La naturaleza carnal, tengo 2 formas de quitar mi pecado. Mi naturaleza carnal, bajo mis fuerzas, bajo cumplir la ley, pero no voy a poder. Me voy a traumar, me voy a alejar de Dios. O mejor le creo a Cristo y le digo, Dios, ayúdame a quitarme esta vergüenza, ayúdame a quitar este pecado que me está matando. Y ya vimos que lo que hizo en esa cruz fue para quitarme mi condena. Y la condena que yo merecía la tomó en esa cruz y derramó y dio su vida Cristo por mí, por mi vergüenza, por mi debilidad. Lo que yo no podía hacer, Cristo lo hizo en esa cruz. Pero si yo quiero seguir bajo mi fuerza, la ley no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Así que Dios ha hecho lo que tú no puedes hacer, ni lo que yo puedo hacer. ¿Y cómo Cristo hizo esto? Dios envió a su propio Hijo en un cuerpo que el que nosotros los pecadores tenemos. El plan de Dios era, ok, tú vas a tratar de quitar tu vergüenza, que te agacha la mirada. Tú vas a tratar de quitarte esa carga por tus fuerzas. Dice, no vas a poder. Dios, sabiendo eso, el plan de Dios de antes de crear el mundo, sabía que tú no ibas a poder, que yo no iba a poder. ¿Cuál fue el plan? Que Dios mismo se iba a despojar de su divinidad. Y Dios Padre envió a su Hijo, que es Dios mismo. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Dios se despojó de su divinidad y se hizo indefenso y tomó. Dios no era hombre. Dios se hizo como tú y como yo, de carne y hueso. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dios se despoja de su divinidad, se hace hombre. Dios se hace hombre, pero se hace hombre, no llega y hace 33 años y va a esa cruz. No. Dios, el creador del universo, el que existía antes de crear el mundo, el que sabía que tú y yo íbamos a estar pasando ahorita. Dios ya te conocía a ti y a mí de nombre. Sabía que te iba a costar trabajo y que por más ganitas que le echaras, no ibas a poder. Que por más ganitas que yo pudiera y por más buena intención de decir, Dios, a ver qué tengo que hacer, tengo que cumplir tu ley, la voy a cumplir. ¿Y es malo? No. El problema que aunque cumpliera, eso no iba a quitar mi maldad. La única forma de quitar mi maldad era que alguien igual a mí, pero al contrario de tú y de mí, él no hizo mal. Se hizo hombre, nació. Dios ha existido siempre, pero en algún momento decidió despojarse de su humanidad, venir y hacerse hombre y entrar
en una mujer, nacer como bebé, tomar el cuerpo de hombre y entonces vivir 33 años e ir a esa cruz. Y al contrario, tú y yo, ese Dios que es Jesús, Él no hizo mal. Él sí cumplió las reglas de Dios. Él no pecó. Él confió en Dios Padre. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Él lo hizo. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Dios no se hizo de la vista gorda, de tu vergüenza, de mi vergüenza, de tu maldad y de mi maldad. No se hizo de la vista gorda. Pero ¿qué exigía la ley de Dios? De tu maldad y de tu maldad y mi maldad, de mi vergüenza y de tu vergüenza, de mi condenación y de tu condenación. Es que era tan grave tu condenación que la sentencia era la muerte eterna. Dijo, hay condenación en ti y en mí. Dios dijo, fue esa cruz, tomó tu condena y tomó mi condena, tomó tu vergüenza y mi vergüenza, y la sentencia era la muerte. Y Él tomó esa condena y dio su vida por ti y por mí en esa cruz y derramó su sangre. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley. Eso exigía la ley, la muerte. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos el Espíritu. Y al haber hecho eso, Cristo quita mi condena, quita mi vergüenza, quita tu vergüenza y tu condena. Derramó su vida en esa cruz. Y al tercer día resucitó. Y ahora Cristo está en el cielo, vivo. ¿Y cómo se cierra el pacto? Cuando tú y yo depositamos nuestra confianza en Cristo, no en la ley, no en mis fuerzas, no en lo que yo podría lograr, ni es que voy a echarle muchas ganitas. Aquí dice, no vas a poder, porque tu naturaleza es débil. La única forma es confiando en Cristo, confiando en su plan. ¿Y qué va a hacer Él? Se cierra el pacto. Y cuando Él ve que has confiado, cierra el pacto. Y lo que dice la Biblia, y aquí lo está diciendo, es que viene el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y desciende sobre ti. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguíamos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Tú y yo, ahora, lo que vamos a confiar es no en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, sino el Espíritu Santo que viene y desciende sobre nosotros. Ahora podría parecer, no, pues ya, vivo, bueno, ya hizo esto Dios y está perfecto y ahí me voy a quedar. Si Dios ya hizo eso, pero tenemos dos formas de vivir. Siguiendo confiando en Cristo o aferrándome a cumplir la ley y a decir, no, yo le voy a echar las ganitas y ahora voy a vivir por mis fuerzas para demostrarle a Dios que sí puedo. Perfecto, y aquí dice las consecuencias de vivir de esa forma. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Dicen, no, yo ya hice todo eso, perfecto. Pero ahora tienes que vivir bajo mi espíritu, no bajo tus fuerzas. Porque si yo vivo bajo mis fuerzas, dice que esa naturaleza pecaminosa, los que están dominados
Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Yo ahora necesito permitir que Cristo controle mi vida. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Si yo, a pesar de saber eso, que Cristo me salvó y todo, pero yo sigo tratando de vivir bajo mi naturaleza carnal, me voy a traumar, me voy a alejar de Dios, me voy a apagar. No voy a permitir que Dios me llene, me controle. Y voy a tratar de cumplir la ley de Dios. ¿Y eso es malo? No, pero no voy a poder. Yo lo que necesito es, Dios, ya no quiero vivir bajo mi naturaleza pecaminosa, ya no quiero vivir bajo mi sabiduría. Ahora quiero que se cierre el pacto y que tu espíritu me controle. Pero eso es una decisión tuya y mía. Yo puedo decir, no necesito que Dios me controle. Al contrario, yo voy a controlar mi vida, yo voy a tomar mis decisiones, yo voy a vivir bajo mi sabiduría. Perfecto. Eso te va a llevar a la muerte. Eso te va a llevar a no depender de Dios. No me va a llevar a no depender de Dios. Me va a llevar a estar afanado con los problemas de la vida. Me va a llevar a buscar vivir, tener buena economía, buena salud, buen trabajo y todo excelente. ¿Y es malo? No. No es malo. Pero eso me va a estar afanado, me va a estar separando de Dios. ¿Es malo el trabajo? No. ¿Es malo el dinero? No. No. Pero yo ahora tengo que permitir que el Espíritu Santo me controle. Porque entonces voy a ver cómo Dios me provee, cómo Dios me sostiene, cómo Dios me transforma, cómo Dios me ayuda a darle sentido. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Permitir que mis deseos me controlen la muerte me va a llevar a la muerte. Permitir que mis deseos controlen mi naturaleza me va a llevar a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. El reto ahora en ti y en mí es permitir que el Espíritu Santo controle mi mente, que el Espíritu Santo transforme mi mente. Permitir que el Espíritu Santo cambie mi corazón. Permitir que el Espíritu Santo me conozca. Permitir que yo conozca al Espíritu Santo. Y eso me va a llenar de vida y de paz. ¿Y entonces todo va a ser perfecto? No. Pero voy a poder ver a Dios actuar en mi economía, en mi trabajo, en mis decisiones. Yo tengo de dos formas: permitir que el Espíritu Santo controle mi vida y que me llene de vida y paz, o permitir que mi naturaleza pecaminosa, permitir que mis deseos me controlen. Veamos, y con esto cerramos. Primera verdad. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Primera verdad. Si yo me siento condenado en algo, es un problema doctrinal, es un problema espiritual. Porque yo puedo tener algo y puedo decirle a Dios, esto no me agrada, permite, tú ya pagaste por eso,
Perdóname. Cámbiame. Transfórmame. Ayúdame con esto que estoy batallando. Y en mi vergüenza, Él me va a ayudar. Y mi vergüenza, mi condenación, ya no va a haber lugar. Porque yo tengo que saber que mi condenación Él la pagó en esa cruz. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Tú y yo pertenecemos a Cristo. No tendríamos por qué estar condenados. Pero si traemos algo y eso nos está incomodando, le podemos decir: Dios, ayúdame con esto, porque no me agrada. No me está agradando mi forma de ser, mi forma de comportarme, mi forma de pensar. Ayúdame con eso. Tal vez no me está agradando porque el que está controlando es mi naturaleza carnal. Pero ayúdame a que quien me controle mi mente y mi corazón y estos pensamientos sea tu espíritu, no mi naturaleza carnal. Y yo, por más ganitas que le quiera echar, no va a poder. Pero es una decisión decirle: Dios, esto no me agrada, tómalo, transfórmalo y dame libertad. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Tú, si le creemos a Cristo, Él tiene el poder para libertarme de mi pecado, para libertarme de eso que me condena. Y yo tengo que pedirle, y tú pedirle: Dios, libérame de esto que me está esclavizando. Porque esto me está llevando a la muerte, me está llevando a la separación eterna y no me agrada. Me está condenando y tú ya pagaste esa condena por mí. Y Él, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Él ha hecho todo para liberarte de ese pecado, liberarte de esa condenación. Y para liberarme. ¿Cómo nos liberamos? Si aún no lo hemos podido hacer, acercándonos a Él y diciéndome: libérame de esto que me está esclavizando. Libérame de esto que me está apartando. Libérame de esta vergüenza. Porque tú ya quitaste mi vergüenza, pero yo tengo vergüenza. Tú ya quitaste mi condena y yo me siento condenado. Libérame. Que tu espíritu descienda sobre mí y me libere y me dé libertad. Y entonces se cumpla esto. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y tengo que recordar que la ley de Moisés, o sea, la ley no podía salvarnos por nuestra naturaleza. La ley, si yo me trato de liberar a través de cumplir reglas, no voy a poder quitarme por eso. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Voy a fallar por ahí. No me voy a liberar ahora sí echándole ganitas. No. Va a ser débil y voy a caer otra vez. Yo me tengo que liberar por el poder del Espíritu Santo. Por depender de Él, por buscarle en oración y decirle: libérame de esto. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Él ya hizo todo para liberarte. Creámosle. Busquémosle, dependamos de Él. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Sigamos al Espíritu, porque si yo sigo a mi naturaleza pecaminosa, que es depender de mí, depender de mis fuerzas, eso dice, no te va a liberar. Al contrario, te va a condenar, te va a alejar.
Pero si yo empiezo a creer lo que Cristo hizo en esa cruz, Él me va a liberar de mi pecado. Él me va a liberar de mi condena. Y lo que está diciendo es, por más que le eches ganitas, por más que trates de cumplir la ley, no vas a poder. Pero al contrario, si vas y buscas a Cristo, si voy y busco a Cristo, si voy y busco en su palabra, si voy, Él me va a quitar mi vergüenza, mi condena, y me va a dar su Espíritu Santo y me va a liberar literalmente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agarran al Espíritu Santo. Ahora el reto es pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Cristo: Dios, ayúdame a ser controlado, que mi vida sea controlada por tu Espíritu, que mis decisiones sean controladas por tu Espíritu. Porque si yo dejo que mi naturaleza carnal me controle, me voy a alejar de ti, me voy a apagar. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Si yo le trato de echar ganitas bajo mis fuerzas, lo que va a pasar es que me voy a alejar de Dios. Y eso va a controlar mi mente. Por ahí no es la solución. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. El reto está en que esas verdades de pedirle a Dios, suplicarle a Dios: Dios, ayúdame a que mi vida sea controlada por tu Espíritu, mi vida sea controlada por ti, que tu palabra penetre en mi mente, que tu palabra penetre en mi corazón, que yo te busque en oración, apartar tiempo. Lo que sí puedo hacer es apartar un tiempo para orar, para buscarlo en su palabra. Y orar y pidiéndole a Dios: por favor, que estos pensamientos ya no controlen mi mente, sino que tu palabra, que tu Espíritu controle mi mente, que tu Espíritu controle mi corazón, que tus verdades penetren en mi corazón, penetren en mi mente. ¿Y cuáles son tus verdades? Que ya no hay condenación, que tú no me condenas, que tú tomaste mi vergüenza, mi condena en esa cruz, y yo no tengo por qué estar siendo condenado. Si yo te pido perdón, mi verdad es: tú ya me perdonaste. Y sería mi orgullo decir: no merezco el perdón de Dios. Y eso es mi orgullo. Yo lo que tengo que decir: no, ya no más, mente que piensas que no merezco el perdón de Dios. Tú, Dios, ya me perdonaste y yo quiero comprar esa verdad y que penetre mi corazón. Porque era tan grave lo que yo hice o lo que estoy haciendo, que eso merece la muerte, pero Cristo ya fue a esa cruz y tomó eso que me está condenando, y ahora Él me quiere ayudar y quitarme mi pecado, quitar mi maldad, quitar mi naturaleza pecaminosa. Y cuando eso empiece a suceder, voy a permitir que el Espíritu Santo controle mi mente. Y cuando empiece a controlar mi mente, entonces en mi vida, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, voy a tener una vida plena en Cristo. Voy a empezar a tener una vida completa en Él, a pesar de depender de Él. Y entonces me va a empezar a dar paz, sabiendo que no estoy solo, que tú no estás sola. Sino que ahora Él está en mí. Y me quiere dar vida, y me quiere dar paz. Y Él puede controlar mi mente, mi corazón, mi vida, mis decisiones. Permitamos que el Espíritu Santo controle mi vida, controle mi mente, para que entonces empiece realmente a disfrutar esta vida a pesar de los problemas, a disfrutar esta vida a pesar de las circunstancias alrededor. Y sabiendo que Cristo tiene el control, eso me va a dar paz. Sabiendo que Cristo se despojó de su divinidad para ir a esa cruz, tomar mi condena, tomar mi vergüenza, y lo hizo para que hoy se pueda acercar libremente a ti y a mí, y para que hoy pueda penetrar mi corazón.
y pueda transformar mi corazón y pueda transformar mi mente, y entonces empieza a disfrutar esta vida. Y entonces empieza a tener paz, sabiendo que no estoy solo ni que tú estás sola, sino al contrario, de que ahora tengo vida, de que ahora tengo vida en Él, de que ahora le pertenezco a Él, de que a Él le importo, de que Él me ama, que me siento seguro, que tengo valor por Él, que soy alguien por Él. Porque yo puedo ver mi vida y puede haber vergüenza, pero eso es un engaño de mi mente. Por lo que Él hizo, me da vida. Por lo que Él hizo, me da sentido. Por lo que Él hizo, ahora tengo esperanza. Por lo que Él hizo, estoy seguro. Y tú estás segura. Empecemos a disfrutar la vida por el poder del Espíritu Santo, sabiendo que Él nos guarda, Él nos protege y que no estamos solos, que Él ha hecho todo para acercarse a ti. Él ha hecho todo para acercarse a mí. Y empezamos a disfrutar esta vida en Él. Y que su paz empiece a penetrar en mi corazón. Que su paz empiece a penetrar en mi mente, en mis pensamientos, en mis ideas. Y ya no hay condenación. Entonces ahora todo va a tener sentido. Por lo tanto, ya no hay condenación. Ya no eres condenado ni condenada. Porque perteneces a Cristo Jesús. Y porque tú perteneces a Él, el poder del Espíritu que da vida te ha libertado del poder del pecado. Ya no tienes que estar en el pecado, ya ni yo. La ley por mi naturaleza es débil, pero Él se hizo hombre, se despojó, tomó mi naturaleza. ¿Para qué? Para que el dominio del pecado ya no me dominara. Lo hizo, Él cumplió lo que yo no podía cumplir. Él cumplió la ley, Él lo que yo no puedo, Él lo cumplió. Y entonces me hizo justo a sus ojos, para que yo no sea y tú no seas dominado por tu pecado, por naturaleza pecaminosa, porque eso no le agrada al Espíritu. Y yo no me conviene permitir que eso me controle mi mente. Ahora el reto es: Dios, ayúdame a que tu Espíritu controle mi mente, mis pensamientos, mi corazón, y entonces realmente empieza a tener vida en ti, y entonces empieza a tener paz en ti, y apartemos tiempo. Pon horario. Voy a apartar ese tiempo para buscar a Cristo, y estas verdades empiezan a penetrar, para que tiempo en la palabra, para que esto empiece a penetrar y permitir que Cristo entre a mi mente, permitir que Cristo esté en mi corazón y que me domine. Hagámoslo. Gracias, Dios, porque ahora podemos vivir bajo tu poder, empezar a tener vida. A pesar de las circunstancias, a pesar de nuestros problemas, hazlo, Señor. Por favor, Jesús, penetra nuestro corazón, penetra nuestra mente, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestro corazón y desciende en nuestro corazón y llénanos completamente. Déjanos empezar a tener vida en ti, a saber lo que es estar vida en ti, sabiéndonos seguros, completos en ti. Transforma nuestros pensamientos. Ayúdanos a disfrutar esta vida a pesar de las circunstancias, empezando a sentirnos amados, completos, llenos. Todo lo has hecho por nosotros, Dios. Ahora tienes el control de nuestra vida. Déjanos disfrutar eso, Señor. Déjanos empezar a tener paz en ti, sabiendo que en ti estamos seguros, que no estamos solos, ni un minuto te vas a apartar de nosotros. Y que de aquí para adelante podemos depender de ti, vivir en ti, Cristo, porque te importamos, porque nos amas, somos importantes y fuiste esa cruz para que lo que nosotros no podemos tomarlo en esa cruz. Déjanos vivir esta semana en esa cruz, recordando lo que tú hiciste. Déjanos apartar tiempos en ti, y que los afanes de este mundo, que nuestras dudas, y ve cambiando nuestra mente, y ve dando una nueva identidad en ti, que realmente estés actuando en nosotros, sentirnos amados, amadas, protegidos, seguros en ti, y haz una obra que nosotros no podríamos hacer por más ganitas que le echemos. Si no es todo, se trata que tú has hecho todo por nosotros para que ahora tengamos
estemos seguros en ti, protegidos en ti y llenos de ti, Señor. Hazlo, Jesús, por favor, en cada uno de nosotros. Extiende tu reino y que podamos disfrutar esta vida en ti, por favor. Te lo pedimos porque lo necesitamos y porque tu palabra dice esto y queremos que penetre en nuestro corazón, en nuestra mente. Hazlo, Señor, y déjanos experimentar esta semana tu espíritu y tu poder en nuestras vidas, por favor. En tu nombre, Jesús. Amén. Nos estamos viendo.